¿Recuerdas aquella vez que viste una camioneta de trabajo blanco y sencillo y pensaste, ¿aburrido? Bueno, ¿qué pasaría si te dijera que algunos de las camionetas menos notables de la historia eran en realidad obras maestras de ingeniería escondidas a plena vista? Estos camiones no ganaron concursos de belleza. No tenían trabajos de pintura llamativos ni un estilo agresivo, pero revolucionaron industrias, salvaron empresas y se convirtieron en leyendas por su gran capacidad. Hoy vamos a contar 10 camiones que parecían aburridos pero que en realidad eran geniales. Y créeme, el número 1 te hará mirar cada camioneta básico de manera diferente. Antes de comenzar, presione el botón de suscripción. Realmente ayuda a que el canal crezca. Número 10, Nissan Frontier 2005 a 2019. Durante 14 años, Nissan vendió básicamente la misma camioneta. 14 años. Mientras que los competidores rediseñaban sus camionetas cada 5 años, la Frontier se mantuvo igual. Los periodistas del sector automovilístico se burlaron. Los entusiastas lo calificaron de obsoleto. Los concesionarios prácticamente se disculparon por tenerlo en el lote. Pero aquí está la cuestión de la que nadie habló. Este aburrido camioneta era brillante. El motor V6 de 4.0L de la Frontier, a prueba de balas. Estamos hablando de una fiabilidad de 300.000 millas sin grandes problemas. La transmisión, una sencilla automática de 5 velocidades que se negaba a romperse. No hay lujosas transmisiones de 8 velocidades ni CVT. Simplemente durabilidad de la vieja escuela. Y ese diseño anticuado significaba algo crucial. Nissan había solucionado todos los errores. En 2010, sabían exactamente dónde estaba cada punto débil. Los habían arreglado todos. A los administradores de flotas les encantó. Las empresas constructoras los compraron por docenas. ¿Por qué? Porque aburrido significaba predecible. Predecible significaba confiable. Confiable significa rentable. La Frontier no tenía desactivación de cilindros. No tenía turbocompresores. No tenía paneles de carrocería de aluminio. Tenía acero, simplicidad y la fiabilidad de la edad de piedra. El interior era de plástico fantástico. El sistema de información y entretenimiento es del año 2005. El consumo de combustible era, en el mejor de los casos, mediocre. Pero a los propietarios no les importó. Estaban demasiado ocupados trabajando. La Frontier se convirtió en el arma secreta del contratista. Una camioneta que simplemente no se detenía. Mientras las camionetas de lujo seguían en servicio, los Frontier seguían funcionando y funcionando y funcionando. Aquí está el truco. Los valores de Frontier usados se mantuvieron sólidos como una roca. Mientras otros camiones se depreciaron en 3 años, los Frontier mantuvieron su valor como el oro. Los compradores sabían lo que estaban comprando, una camioneta aburrido que era brillante como camioneta. Nissan finalmente lo rediseñó en 2020. Las ventas cayeron. Resultó que el aburrimiento era exactamente lo que la gente quería. Número 9, Chevrolet Lu, 1972 a 1982. En 1972, Chevrolet hizo algo impensable. Rebautizaron un Isuzu y lo llamaron Nobie, un vehículo utilitario ligero. Los entusiastas de las camionetas estadounidenses estaban horrorizados. Un Chevy que no era realmente un Chevy con un pequeño motor de 4 cilindros. Blasfemia. La camioneta parecía un C10 encogido. Aburrido. Olvidable. Insignificante. Luego llegó la crisis del petróleo de 1973. De repente, el gas subió un 400%. Las camionetas de tamaño completo se convirtieron en dinosaurios de la noche a la mañana. Y allí estaba el pequeño Elu obteniendo 33 metros por galón. Brillante. Mientras los propietarios del F-150 gastaban sus cheques de pago en gasolineras, los propietarios del Low pasaban sonriendo. El momento no podría haber sido más perfecto, pero la brillantez del Lobby fue más profunda. Eso es ingeniería. Suzu significa confiabilidad japonesa en un concesionario americano.
El motor de 1,8L producía solo 75 caballos de potencia. Patético para los estándares de una camioneta, pero fue diseñado para funcionar para siempre. Sin complejidad, sin computadoras, solo simplicidad mecánica que cualquier mecánico podría arreglar con herramientas básicas. La cama era diminuta, de apenas 1,80 metros. La carga útil era modesta, 1.400 libras. Pero esto es lo que descubrió Chevy. La mayoría de los propietarios de camiones no necesitaban más. Necesitaban algo asequible. Necesitaban economía. Necesitaban algo confiable. El LUV entregó los tres. Se convirtió en la camioneta del hombre pensante. La elección inteligente de la que nadie se jactó. A las pequeñas empresas les encantaron. Las empresas de reparto compraron flotas. Los estudiantes universitarios los heredaron y los utilizaron durante sus estudios de posgrado. El LF demostró que la eficiencia aburrida podía ser un negocio brillante. Allanó el camino para todas las camionetas compactos que vinieron después. La Ranger, la S10, la Tacoma. Todos deben su existencia a este pequeño y aburrido Isuzu con ropa de Chevy. A veces, ser el primero importa más que ser emocionante. Número 8, Ford Serie E, no en el 61, 2014. Durante 53 años, Ford construyó esencialmente la misma camioneta, la Iris. La conoces como la línea Equinol. La furgoneta blanca que conduce tu fontanero. El autobús lanzadera del aeropuerto. La ambulancia que te salvó la vida. ¿Aburrido? Absolutamente brillante. No tienes idea. Mientras otros fabricantes buscaban la aerodinámica y el estilo, Ford siguió construyendo una caja. Una caja sencilla, fiable y reparable. Las E-Series se convirtieron en el caballo de batalla de Estados Unidos gracias a su pura terquedad. Se negó a cambiar porque el cambio habría arruinado todo lo que lo hacía perfecto. El genio estaba en la plataforma. Ford creó un lienzo en blanco que podría convertirse en cualquier cosa. Ambulancia, lista. Casa móvil, fácil. Camioneta de comida, perfecto. Furgoneta de vigilancia del FBI, ideal. La Serie E no era solo una furgoneta. Era lo que Estados Unidos necesitaba que fuera. Esa flexibilidad lo hizo irreemplazable. El motor estaba situado entre los asientos delanteros, debajo de una cubierta tipo caseta para perros. A los mecánicos les encantó. Todo era accesible. No dejar caer el motor para realizar reparaciones importantes. No se permite retirar la cabina. Simplemente abra la tapa y trabaje. En el mundo comercial, el tiempo de inactividad equivale a dinero perdido. La Serie E minimizó el tiempo de inactividad como ninguna otra. Esto es lo que lo hizo realmente brillante. Disponibilidad de piezas. Un Iris de 1975 compartió componentes con un modelo de 2010. Pastillas de freno, filtros, alternadores. Todos ellos se intercambiaron a lo largo de décadas. Los administradores de flotas podrían tener en inventario un juego de piezas para furgonetas compradas con 20 años de diferencia. Pruebe esto con cualquier vehículo moderno. Ford vendió más de 8 millones de furgonetas de la serie E, 8 millones. Se convirtió en la furgoneta de tamaño completo más vendida de la historia por ser aburrida. Sin electrónica sofisticada, sin sistemas complejos, solo ingeniería probada que funciona. Cuando Ford finalmente lo reemplazó por el Transit en 2014, los compradores comerciales entraron en pánico. Acumularon furgonetas de la serie E porque a veces lo aburrido es precisamente lo que parece brillante. Número 7, Toyota Stout 1964-1969. Antes de que la Hilux conquistara el mundo, existía la Stout. El primer intento real de Toyota en el mercado de camiones estadounidense. Parecía como si alguien hubiera dibujado una camioneta de memoria. Genérico, olvidable, el equivalente automovilístico del papel tapiz beige. Pero esta pequeña y aburrida camioneta le enseñaría a Toyota todo acerca de cómo construir camionetas indestructibles.
La Stout llegó en 1964 con un motor de 1,9 L que generaba 85 caballos de fuerza. Las camionetas estadounidenses tenían motores V8 que producían 3 veces esa cifra. La velocidad máxima del Stout es de 75 km por hora y baja directamente con viento de cola. La caja tenía capacidad para 1.400 libras, la mitad de lo que transportaban las camionetas estadounidenses. En el papel, era una broma. Pero los ingenieros de Toyota tenían otras prioridades. No les importaba la velocidad. Se preocuparon por la longevidad. El motor del Stout estaba sometido a un esfuerzo insuficiente, estaba sobreconstruido y era prácticamente indestructible. Mientras que las camionetas estadounidenses necesitaban reconstrucciones a las 100.000 millas, los Stout seguían y seguían y seguían. La verdadera brillantez estaba en los detalles. El chasis estaba completamente encajonado, algo inusual en camiones pequeños. La suspensión era sencilla pero robusta. La transmisión tenía 4 velocidades, no 3 como los competidores. Cada componente fue diseñado para una vida útil de 20 años, no los 10 típicos. Toyota estaba jugando un juego completamente diferente. Los compradores estadounidenses no lo entendieron al principio. La cerveza Stout se vendió mal, pero los pocos que la compraron descubrieron algo notable. Nunca se rompieron. La noticia se extendió lentamente. Los agricultores se dieron cuenta. Las pequeñas empresas tomaron nota. En 1969, cuando Toyota lo reemplazó por el Hilux, el Stout ya se había convertido en un modelo de culto. La Stout le enseñó a Toyota una lección crucial. La confiabilidad aburrida siempre supera a la falta de confiabilidad emocionante. Nunca lo olvidaron. Cada Tacoma y Tundra debe su ADN a esta pequeña y acogedora camioneta que se negó a morir. A veces ser aburrido es el primer paso para convertirse en leyenda. Número 6. International Harvester Car. POW 80800. 1961-1971. Mientras Jeep fabricaba los CJ y Ford lanzaba el Bronco, International Harvester construía silenciosamente el Scout. Parecía un refrigerador con ruedas. Cuadrado, utilitario, tan elegante como una lonchera. Pero esta aburrida caja fue pionera en características que no se convertirían en estándar hasta décadas después. El Scout ofrecía algo revolucionario. Una capota de fibra de vidrio desmontable, no una capota de lona como las de los Jeeps. Una capota rígida que se puede quitar en verano y volver a instalar en invierno. Quizás sea aburrido, pero solucionó el eterno dilema de las camionetas convertibles. Protección contra el clima versus libertad al aire libre. Los propietarios de Scouts tenían ambos. International Harvester llevó la ingeniería de camiones pesados a una plataforma pequeña. La transmisión del Scout fue sobreconstruida hasta niveles absurdos. Los ejes Dana 44 podían soportar el doble del peso del Scout. La caja de transferencia proviene de camiones de servicio mediano. El marco era más grueso de lo necesario. Todo fue diseñado para el abuso comercial, no para el uso recreativo. El resultado fue que los Scouts duraron una eternidad. Mientras los Broncos se oxidaban y CJS se quebraba, los cazatalentos seguían trabajando. A los agricultores les encantaban. Las empresas de servicios públicos compraron flotas. El servicio forestal los utilizó durante décadas. No eran bonitos, pero eran imparables. Y esa parte superior removible significaba que podían transportar equipos altos cuando era necesario. Aquí viene la parte brillante. International Harvester utilizó piezas existentes de su línea de camiones. No hubo nada específico del Scout. ¿Necesitas una bomba de agua? Lo mismo que una camioneta de 1 tonelada. Reconstrucción de transmisión, piezas comerciales estándar. Esto hizo que los Scouts fueran increíblemente baratos de mantener. ¿Aburrido? Sí, inteligente. Absolutamente. El Scout nunca se vendió en grandes cantidades. Era demasiado sencillo, demasiado agrícola, demasiado aburrido. Pero introdujo innovaciones que todos copiaron.
Las tapas removibles se convirtieron en estándar. Se esperaban transmisiones sobredimensionadas. El Scout demostró que la aburrida practicidad podía ser una brillante planificación de producto. A veces las mejores ideas vienen en los paquetes más simples. Número 5. GMC Topkick Chevrolet Kodiak, 1980 a 2009. Probablemente conozcas estas camionetas de Transformers, Ironhide, la gran GMC negra que parecía que podía aplastar autos. Pero antes de que Hollywood los descubriera, el Topkick y el Kodiak eran las camionetas más aburridos del planeta. Los vehículos comerciales de servicio mediano, las camionetas que entregaban sus muebles, no tenían nada de atractivo hasta que la gente se dio cuenta de su potencial. Estas no eran solo camionetas grandes. Eran camiones comerciales que se podían matricular como vehículos personales. Estamos hablando de máquinas construidas para recorrer 800.000 kilómetros y transportar 11.700 kilogramos. Los bastidores eran enormes. Los motores eran a prueba de balas. Las transmisiones fueron diseñadas para soportar un abuso constante y usted podría comprar una para su entrada. La brillantez fue accidental. GM nunca tuvo la intención de que los civiles compraran estos. Eran para negocios. Pero en algún momento alrededor de 2003, los talleres personalizados descubrieron algo sorprendente. Podrías poner una camioneta de lujo sobre ese chasis comercial, agregar interior de cuero, instalar un sistema de sonido increíble, crear el mejor vehículo de remolque que luciera aburrido pero funcionara como ningún otro. El motor diésel Duramax estaba sometido a grandes esfuerzos en estos chasis. En las camionetas, trabajó duro. En la patada de Topek, se quedó perezoso. Los propietarios informaron 30 mpg mientras remolcaban. La transmisión Allison diseñada para camiones de volteo se rió de las cargas recreativas. Todo fue construido según estándares comerciales. Esto es lo que los hizo verdaderamente brillantes. Disponibilidad de piezas. Todos los componentes eran de calidad comercial estándar y estaban disponibles en cualquier parada de camiones. Cualquier distribuidor comercial podría brindarle servicio. No se necesitan herramientas especiales, ni piezas patentadas, solo componentes comerciales probados que cuestan menos que las piezas de una camioneta. El Topkick y el Kodiak crearon un nuevo segmento de mercado, las camionetas personales de grado comercial. Demostraron que la aburrida ingeniería comercial podía convertirse en un brillante transporte personal. Cuando GM los descontinuó en 2009, su valor se disparó. Resulta que la aburrida confiabilidad vale su peso en oro. Número 4. Mitsubishi Marimax Chair Dock Ram 50. 1979-1996. En 1979, Mitsubishi construyó una camioneta pequeña tan aburrida que tuvieron que darle un nombre emocionante solo para que la gente se diera cuenta. El Marimax parecía como si alguien hubiera fotocopiado una camioneta y hubiera perdido resolución. Genérico, soso, olvidable. Chrysler lo rebautizó como Ram 50, haciéndolo de alguna manera aún más aburrido. Pero este rapero de avión escondía una brillantez genuina. El Marimax introdujo algo que las camionetas estadounidenses no tenían: equilibrio. No demasiado grande, no demasiado pequeño, no demasiado poderoso, no demasiado débil, no demasiado caro, no demasiado barato. Fue el ricitos de oro de las camionetas. Todo estaba perfecto. Y ese equilibrio perfecto lo hizo brillante para los compradores de camiones reales. El motor de 2.0L generaba 93 caballos de fuerza. Patético. No precisamente. Se adaptó perfectamente al peso de la camioneta. Podrías navegar a 75 vapores por día, remolcar 3.500 libras sin esfuerzo y obtener 28 vapores haciéndolo. El aburrido motor fue dimensionado con precisión para la eficiencia, no para el derecho a alardear. Pero aquí viene la parte genial. Mitsubishi utilizó su tecnología automotriz en una plataforma de camioneta. El Marimax tenía ingeniería de tracción delantera adaptada a la tracción trasera. Esto significaba un manejo similar al de un automóvil, capacidad de camioneta y confiabilidad japonesa. Se conducía como un coche,
Funcionaba como una camioneta y duraba como un Corolla. El interior era hilarantemente básico. Asientos de vinilo, ventanas manuales, radio AM si tenía suerte, pero todo estaba perfectamente posicionado. La palanca de cambios cayó naturalmente a la mano. El volante tenía el tamaño adecuado. Los pedales estaban perfectamente espaciados. Mitsubishi gastó dinero en ergonomía, no en características llamativas. A los jóvenes contratistas les encantaron. Los repartidores de pizza las compraron usadas. Los paisajistas los dejaron tirados hasta el suelo. Excepto que no morirían. El poderoso Max demostró que la competencia aburrida supera a la incompetencia emocionante. Influyó en todas las camionetas compactos que le siguieron. A veces la mejor ingeniería es invisible. El Mari Max era una brillantez invisible sobre ruedas. Número 3, Volkswagen LT. 1975-2006. Aunque todo el mundo conoce la furgoneta VW, nadie recuerda la LT. El gran transportador de Volkswagen parecía un contenedor de carga con ventanas. Era para estilizar lo que la mayonesa es para condimentar. Puro aburrimiento concentrado sobre ruedas. Pero el LT era en secreto uno de los vehículos comerciales más brillantes jamás construidos. Los ingenieros de VW tenían un objetivo. Crear una camioneta que pueda hacer de todo, no solo transportar carga. Todo. El diseño modular del LT fue revolucionario. Puedes pedirlo como furgoneta, camioneta, autobús o chasis cabina. Distancia entre ejes corta, media o larga, techo alto o estándar, ruedas traseras simples o dobles. Las combinaciones eran infinitas. El verdadero brillo estaba debajo. El LT utilizaba motores Mercedes-Benz. Sí, Mercedes. VW se asoció con su rival para garantizar una confiabilidad a prueba de balas. Estos no eran motores de automóviles adaptados para camiones. Eran motores diésel comerciales construidos especialmente y diseñados para una vida útil de millones de millas. ¿Aburrido? Absolutamente inteligente. Genio. Pero espera, esto mejora. La suspensión delantera del LT utiliza componentes de automóvil para mayor comodidad. Las piezas traseras de la camioneta utilizan piezas para mayor durabilidad. Este enfoque híbrido implicaba que circulaba como un automóvil cuando estaba vacío, pero podía soportar cargas máximas sin romperse. Ninguna otra furgoneta combina comodidad y capacidad como esta. El LT introdujo características que ahora parecen obvias, pero que entonces eran revolucionarias. Una puerta corrediza en ambos lados, un piso completamente plano de adelante hacia atrás, espacio para estar de pie en todas partes, puntos de montaje interiores modulares. Podrías reconfigurar el interior en minutos. Era una navaja suiza camuflada en una aburrida furgoneta. Las empresas europeas compraron millones de ellos. Servicios de ambulancia, empresas de reparto, talleres móviles, el LT lo hizo todo. Cuando VW finalmente lo reemplazó por el Craft en 2006, las empresas acumularon LT para poder reconocer el brillo aburrido cuando lo veían. El LT demostró que a veces el mejor diseño no es ningún diseño, sino pura brillantez funcional. Número 2, Mazda Ver Ford Courier, 1972-1982. En 1972, Ford hizo un movimiento desesperado. Rebautizaron una camioneta Mazda y lo llamaron Courier. Era una pieza especial de repuesto, una medida provisoria, el producto más cínico y aburrido que Ford haya vendido jamás. Parecía una camioneta diseñado por un comité porque lo era. Pero este aburrido compromiso se convirtió accidentalmente en algo brillante. El Courier llegó justo cuando Estados Unidos más lo necesitaba. Se avecinaba la primera crisis del petróleo. Las regulaciones de la EPA se estaban endureciendo. Las tarifas de seguro de los muscle cars se estaban disparando. Los compradores jóvenes necesitaban algo práctico, asequible y eficiente. El Courier era las tres cosas. ¿Aburrido? Sí. ¿Momento perfecto? Absolutamente. Esto es lo que lo hizo brillante.
La ingeniería de Mazda combinada con la red de concesionarios de Ford. Los compradores obtuvieron confiabilidad y eficiencia japonesas con disponibilidad de piezas y servicio estadounidenses. Era lo mejor de ambos mundos escondido en el paquete más aburrido imaginable. El motor de 1,8L generaba 74 caballos de fuerza, pero obtenía 30 canteras. En 1972, eso fue revolucionario. El mensajero introdujo a los estadounidenses un concepto radical, la camioneta como medio de transporte diario. No era un vehículo de trabajo ni una herramienta agrícola, solo un transporte normal que tenía una caja. Ahora parece obvio, pero en 1972 fue un hecho innovador. La carrera hizo que las camionetas fueran accesibles para todos. La salsa secreta era la simplicidad. Al principio no tenía dirección asistida, ni aire acondicionado, ni transmisión automática, solo lo básico ejecutado a la perfección. La dirección manual era precisa. El embrague era ligero. La palanca de cambios era suave. Mazda sabía que si quería hacer las cosas sencillas, más valía que fueran perfectas. Ellos eran. Los estudiantes universitarios los compraron. Las familias jóvenes los utilizan como segundos coches. Las pequeñas empresas descubrieron que eran más baratas que las furgonetas. El Courier creó el mercado de camiones compactos para uso personal. Cada Ranger, Colorado y Tacoma debe su existencia a este aburrido Mazda con vestimenta de Ford. A veces, aburrirse es la estrategia más brillante de todas. Número 1, Jeep Yaris, 1963-1988. Durante 26 años, Jeep construyó el mismo camioneta, la Serie J. Parecía una oreja de carro con una cama. Un estilo que quedó obsoleto en 1963 y antiguo en 1988. Mientras los competidores rediseñaban cada pocos años, la Serie J simplemente existía. Los periodistas automotrices lo ignoraron. Los compradores lo pasaron por alto. Era la camioneta más aburrido de Estados Unidos. También fue el más brillante. La Serie J hizo algo que ningún otro camioneta intentó. Se negó a elegir bando. ¿Era una camioneta de trabajo? Sí. ¿Era un vehículo familiar? Además, sí. ¿Era un todoterreno? Absolutamente. ¿Era un crucero de carretera? Eso también. La Serie J era todo para todos, y eso la hizo revolucionaria. Aquí está la brillantez. Jeep utilizó la misma plataforma para todo. Las camionetas Wagoneer, Cherokee y de la Serie J comparten todos los componentes. Esto significó una increíble disponibilidad de piezas y un mantenimiento muy barato. Pero también significaba que la Serie J tenía características que ningún otro camioneta ofrecía. Tracción en las 4 ruedas, estándar, transmisión automática, disponible desde el primer día. Dirección asistida, la tienes. La Serie J fue pionera en el mercado de camiones de lujo. En 1963, se podía pedir un Serie J con aire acondicionado, elevalunas eléctricos y un interior elegante. Las camionetas Ford y Chevy todavía eran equipos agrícolas. La Serie J era transporte. Demostró que las camionetas podían ser civilizados. Toda camioneta de lujo moderna debe su existencia a este aburrido Jeep. Pero el verdadero genio fue la ingeniería. La Serie J utiliza un marco de perímetro completo, más resistente que los marcos de escalera. La suspensión fue diseñada para la comodidad, no solo para la capacidad. Los motores estaban sometidos a una tensión insuficiente y fueron construidos en exceso. Todo fue diseñado para décadas de servicio y se notó. Las camionetas de la Serie J habitualmente recorren 300.000 millas. Kaiser, luego AMC, luego Chrysler, fueron propietarios de Jeep durante la Serie J. Cada empresa consideró eliminarlo. Cada uno descubrió lo mismo. Resultó demasiado rentable descontinuarlo. Los costos de desarrollo se amortizaron en la década de 1960. Cada venta fue pura ganancia. El aburrido camioneta que nadie quería se convirtió en la gallina de los huevos de oro que todos necesitaban.
la serie J demostró la verdad definitiva del automóvil. El aburrimiento bien hecho es brillante. Influyó en todas las camionetas que vinieron después. Cabinas extendidas, interiores de lujo y características familiares. La serie J lo hizo todo primero. Si bien aparecieron y desaparecieron camiones más llamativos, la serie J siguió vendiéndose durante 26 años. Porque a veces lo aburrido es precisamente lo brillante. Y ahí lo tienes. Son 10 camiones que parecían aburridos pero que en realidad eran geniales. Estos caballos de batalla de apariencia sencilla demuestran que, a veces, la mejor ingeniería viene en los paquetes más aburridos. ¿Poseías alguna de estas joyas subestimadas? ¿Cuál te sorprendió más? Déjanoslo saber en los comentarios a continuación. Ya que llegaste hasta aquí, presiona el botón de suscripción y la campana de notificaciones. Próximamente tendremos más historias sobre los vehículos que dieron forma a nuestro mundo. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez. ¿Alguna vez se preguntó por qué su camioneta moderno necesita reparaciones importantes después de 150.000 millas, mientras que algunas camionetas antiguas destartaladas de 1975 todavía transportan madera con 500.000 de millas en el reloj? ¿Qué pasaría si te dijera que hubo una época en que los motores de las camionetas se construían tan resistentes que podían sobrevivir a sus dueños y a los hijos de sus dueños? Hoy vamos a hacer un recuento de 10 camiones clásicos con motores tan a prueba de balas y tan ridículamente sobreconstruidos que se han ganado un estatus legendario entre cualquiera que alguna vez haya girado una llave inglesa. Abróchate el cinturón y pulsa el botón me gusta porque estamos a punto de sumergirnos en el cielo de los bloques de hierro. Número 10, 1946 a 1965, Plug Power Wagon con el 230 Flathead 6. Imagínese esto. La Segunda Guerra Mundial acaba de terminar y Dodge decide tomar su camioneta militar y venderlo a los civiles. Fue una decisión brillante, excepto que no le dieron una nueva capa de pintura y dieron por terminado el asunto. No, conservaron el mismo motor a prueba de bombas de 6 cilindros y 230 pulgadas cúbicas que había sobrevivido a todo, desde las playas de las islas del Pacífico hasta los inviernos europeos. Este no era el motor de una camioneta agrícola común y corriente. Estamos hablando de 102 caballos de fuerza y 190 libras-pie de torque. ¿No parece mucho? Bueno, considere esto. Ese motor fue diseñado para funcionar con literalmente cualquier combustible disponible en una zona de guerra. Gasolina, queroseno, incluso alcohol si eso era todo lo que tenías. Los militares lo llamaron capacidad multicombustible. Los agricultores lo llamaban corre con lo que hay en el granero. El secreto fue su increíblemente baja relación de compresión de 6,71. Una menor compresión significó menos estrés en todo. Menos estrés significa menos roturas. Menos roturas significaron que estos motores seguían funcionando. Se dice que un agricultor de Nebraska utilizó su Power Wagon durante 40 años con una mezcla de gasolina y diésel que vertió accidentalmente en el tanque. Al motor no le importó. Simplemente se encogió de hombros y siguió tirando tocones. Pero aquí está el truco. El bloque del motor estaba tan sobreconstruido que pesaba casi tanto como un V8 moderno. Hierro fundido por todas partes. Cojinetes principales masivos. Un cigüeñal que podría usarse como ancla de barco. Los ingenieros de Dodge se preguntaron, ¿qué pasaría si construyéramos un motor que pudiera sobrevivir a una guerra nuclear y lo hiciéramos? Estas camionetas seguían siendo utilizadas por bomberos y empresas de servicios públicos hasta bien entrada la década de 1980. ¿Por qué? Porque los motores simplemente se negaban a morir. Se veían agujeros de óxido por los que se podía meter el puño, asientos sujetos con cinta adhesiva, pero ese motor de 6 cilindros plano seguía ronroneando como si hubiera salido ayer de la línea de montaje. Incluso hoy, encontrar una Power Wagon con el motor fundido es tan raro como encontrar un unicornio en el patio trasero. Número 9. Nissan Hardbody de 1986 a 1997 con el Z24 de enero y el K24E.
A mediados de la década de 1980, mientras los fabricantes estadounidenses lidiaban con las regulaciones de emisiones y fabricaban motores que nos encantaban, Nissan lanzó discretamente lo que se convertiría en una de las camionetas pequeñas más indestructibles jamás fabricadas, la Hardbody. Y no se llamaba así por su atractivo. Ese motor Z24i de 2.4L, posteriormente reemplazado por el K24E, era prácticamente invencible. Hablamos de camiones que recorren rutinariamente los 300.000 kilómetros sin una reconstrucción. En lugares como Centroamérica y Oriente Medio, estos vehículos siguen siendo vehículos de uso diario que transportan de todo, desde sandías hasta bloques de hormigón. La magia residía en la simplicidad: un solo árbol de levas en cabeza, 2 válvulas por cilindro, cadena de distribución en lugar de correa. Nada de sofisticadas distribuciones variables de válvulas, ni turbocompresores, simplemente pura simplicidad mecánica. Generaba unos 106 caballos de fuerza en sus primeros años, llegando a la friolera de 134 al final. Pero la potencia no era el objetivo. La cuestión era que este motor arrancaría cada mañana durante los siguientes 30 años. Aquí va algo increíble. Nissan sobredimensionó tanto el motor de gasolina que estos motores se popularizaron en el mundo del drifting. Los chicos los potenciaban a más de 300 caballos, los usaban contra el limitador de revoluciones todo el día, y el sistema interno de fábrica simplemente lo aguantaba. Prueba eso con la mayoría de los motores modernos y en una semana estarías comprando un bloque corto nuevo. El sistema de inyección de combustible también era muy simple. Sin computadoras complicadas, solo una configuración básica del cuerpo del acelerador que un mecánico de Shade Tree podría diagnosticar con un multímetro. Un propietario en Oregón documentó haber recorrido 875.000 kilómetros con su carrocería rígida del 91. Motor original, transmisión original. Su secreto: cambios de aceite cada 4.800 kilómetros. Y eso es todo. La camioneta parecía haber pasado por un derbi de demolición, pero aún arrancaba cada mañana y lo llevaba al trabajo. Cuando finalmente la vendió, el nuevo propietario la condujo otras 160.000 kilómetros antes de que un árbol le cayera encima. El motor seguía funcionando cuando la llevaron al desguace. Eso no es solo confiabilidad. Es una camioneta que aparentemente hizo un pacto con el diablo. Número 8. Ford Serie FS de 1948 a 1952 con el Flathead F8. Antes de sumergirnos en este motor legendario, pongamos en contexto. Es 1948. Estados Unidos está en auge. Los veteranos regresan a casa, inician negocios, construyen casas. Necesitan camionetas. Camionetas de verdad. Ford cumple con la serie FS y su ya famoso V8 de cabeza plana. Ahora bien, esta no era la primera vez que Ford se aventuraba con el motor de cabeza plana. Lo habían estado perfeccionando desde 1932. Para 1948, lo habían perfeccionado a la perfección. Este V8 de 239 pulgadas cúbicas generaba unos 100 caballos de fuerza y 180 lb-pie de torque. No eran cifras impresionantes, pero esto era lo que lo hacía especial: era prácticamente indestructible. El motor de cabeza plana recibió su nombre porque, bueno, la cabeza era plana. No tenía válvulas en cabeza. Las válvulas estaban en el bloque, junto a los cilindros. Este diseño implicaba un flujo de aire terrible y un potencial de potencia limitado. Pero también significaba algo más: simplicidad. No había balancines que ajustar, ni sellos de válvulas que tuvieran fugas, ni un tren de válvulas complejo que mantener, solo un sólido bloque de hierro que funcionaba eternamente con un mantenimiento básico. Los aficionados a los coches modificados adoraban estos motores porque estaban por todas partes y eran baratos. Pero los agricultores y pequeños empresarios los adoraban porque simplemente no se detenían. El sistema de refrigeración fue deliberadamente sobredimensionado. Ford sabía que estas camionetas se someterían a un uso intensivo, a menudo sobrecargadas y probablemente descuidadas.
Así que le instalaron un radiador lo suficientemente grande como para enfriar una casa y una bomba de agua capaz de vaciar una piscina. El resultado, incluso cuando todo lo demás se desmoronaba, ese motor de cabeza plana se mantuvo frío. Un caso documentado en Texas cuenta el caso de un ranchero que utilizó su F1 del 49 durante 3 años con la cabeza rota. 3 años. El motor consumía refrigerante como un marinero borracho, pero nunca dejaba de funcionar. Simplemente llenaba el radiador cada mañana y seguía con su día. La parte inferior estaba construida como una bóveda de banco. 3 cojinetes principales del tamaño de discos de hockey. Un cigüeñal que parecía forjado por el mismísimo Thor. Cuando estos motores finalmente se desgastaban, generalmente después de más de 320.000 kilómetros de uso intensivo, se les podía rectificar, instalar pistones nuevos y obtener otros 320.000 kilómetros. Algunas de estas camionetas están en su tercera o cuarta reconstrucción y aún utilizan el bloque original de 1948. Intente encontrar ese tipo de longevidad en cualquier cosa construida hoy. Número 7. Camionetas Chevrolet GMC de 1963 a 1990 con el motor de 6 cilindros en línea de 292 pulgadas cúbicas. Todos hablan del quinto 8 de bloque pequeño de Chevy, pero el verdadero héroe anónimo de la línea de camionetas GM fue el motor de 6 cilindros en línea de 292 pulgadas cúbicas. Este motor era como ese amigo confiable que te ayuda a mudarte siempre, nunca se queja y, de alguna manera, sobrevive a todos los demás. General Motors construyó esta bestia con un solo propósito: transportar cargas pesadas día tras día sin sudar la gota gorda ni tener que frenar. Las estadísticas eran modestas, alrededor de 170 caballos de fuerza y 275 lb-pie de torque. Pero esas cifras no lo cuentan todo. Este motor generaba su torque a bajas revoluciones, justo donde lo necesitabas para tirar tocones, transportar heno o subir pendientes con una caja llena de bloques de concreto. Esto es lo que hizo especial al 292. No compartía casi nada con los motores de los autos de pasajeros. Este era un motor de camioneta de pies a cabeza. Más pesado, bielas, cojinetes más grandes, un tren de rodaje más robusto. Los ingenieros de GM básicamente se preguntaron: ¿qué pasaría si construyéramos un diésel pero lo hiciéramos funcionar con gasolina? El resultado fue un motor que se reía de los 480.000 kilómetros. En serio, hay casos documentados de estos motores recorriendo 500.000 de kilómetros en camiones de reparto, donde funcionaban al ralentí durante horas, se paraban y arrancaban cientos de veces al día y, en general, soportaban la vida más dura posible para un motor. El 292 tenía otro as bajo la manga. Una carrera de 10,4 centímetros. Eso es enorme. La mayoría de los motores modernos son de mayor diámetro que carrera para una potencia a altas RPM. El 292 era todo lo contrario. Esa larga carrera implicaba una enorme palanca en el cigüeñal. Por eso estos camiones podían arrancar tocones de árboles en primera sin siquiera jadear. A los agricultores les encantan. A las empresas de construcción les encantan. Incluso los aficionados a los hot rods empezaron a prestar atención, porque con unas sencillas modificaciones se podía generar una potencia considerable manteniendo una fiabilidad a prueba de balas. Un leñador del estado de Washington recorrió 1.270.000 kilómetros en su una GMC del 78 con el motor original de 292. Afirmaba que el secreto era el aceite 10W40 y cambiarlo cada vez que se veía sucio. La carrocería de la camioneta se oxidó 2 veces. La mandó parchar, reforzar y siguió funcionando. Cuando finalmente retiró la camioneta en 2005, el motor aún tenía buena compresión en los 6 cilindros. Eso no es solo fiabilidad, es inmortalidad mecánica. Número 6. De los años 60 a los 80, camionetas International Harvester con motores V8 de 345/392 pulgadas cúbicas. International Harvester. Incluso el nombre suena a negocio.
Y cuando se trataba de sus motores V8 de 345 y 392 pulgadas cúbicas, negocio significaba construir algo que durara más que las pirámides. Estos no eran motores de coche adaptados para camionetas. Oh, no. Eran motores de camioneta diseñados específicamente para camionetas. El 345 generaba unos 197 caballos de fuerza. El 390 calibrado alrededor de 210. Taro International no perseguía récords de caballos de fuerza. Ellos buscaban algo más importante, la capacidad de funcionar a toda velocidad a 48 grados centígrados durante horas sin romperse. El secreto estaba en la filosofía de diseño. Mientras otros fabricantes intentaban hacer sus motores de camioneta más ligeros y eficientes, International seguía añadiendo metal. El bloque del 345 era tan grueso que se podía perforar 250.000 km por hora y aún le quedaba mucha potencia. Las tapas de los cojinetes principales eran enormes. Las bielas parecían prestadas de una locomotora. Todo estaba sobreconstruido según los estándares de los equipos industriales porque, bueno, eso era lo que hacía International Harvester. Fabricaban cosechadoras, tractores y equipos de construcción. Un motor de camioneta era pan comido. Estos motores tenían sus peculiaridades. Claro, consumían gasolina como si fuera gratis. El 392 podía vaciar un tanque de 76 litros en unos 200 km si se transportaba mucho. Pero la cuestión es que no les importaba el maltrato. Las constructoras los usaban en camiones de volteo, nunca cambiaban el aceite y los rebotaban. El gobernador todo el día, y siguen adelante. Un contratista en Illinois tenía una flota de 5 camiones internacionales con motores 345. Kilometraje combinado, cuando los vendió, 2.3 millones de millas. Todos con motores originales. El verdadero testimonio de estos motores provino de una fuente inesperada, Cuba. Cuando se impuso el embargo, los cubanos tuvieron que mantener sus vehículos funcionando para siempre. ¿Adivina qué camiones siguen transportando caña de azúcar y materiales de construcción por La Habana hoy en día? Sí, International Harvesters con motores 345 y 392. Algunos no han visto una tienda de repuestos desde que Kennedy era presidente. Se mantienen unidos con alambre, esperanza y juntas caseras. Pero esos motores siguen funcionando como el día que salieron de Fort Wayne. Eso no es solo confiabilidad, es ingeniería que raya en la brujería. Número 5. Dodge Ram de 1989 a 1998 con motor diésel Cummins de 5.9L y 12 válvulas. Este es el Santo Grial. El motor que salvó la división de camiones de Dodge y creó un culto que roza la devoción religiosa. El Cummins diésel de 5.9L y 12 válvulas. Cuando este motor debutó en 1989, lo cambió todo. De repente, se podía comprar una camioneta de 3/4 de tonelada con un motor diseñado para semirremolques y maquinaria agrícola. Las cifras eran impresionantes para 1989, 160 caballos de fuerza y 400 lb-pie de torque. Para 1998, con el sistema de combustible de bomba, generaba 215 caballos de fuerza y 440 lb-pie. Pero esos son solo números. Lo que hizo legendario a este motor fue su capacidad de funcionar indefinidamente con un mantenimiento básico. Hablamos de motores con 500.000, 700.000, incluso 1.000.000 de millas. Todavía funcionando, todavía tirando. El diseño era brutalmente simple, inyección directa, bomba de combustible mecánica, sin computadoras, sin sensores, solo pura bondad mecánica diésel. El bloque era de hierro fundido y pesaba más de 1.000 libras. El cigüeñal era de acero forjado. La cabeza estaba asegurada con 6 tornillos de culata por cilindro. Intenta reventar una junta de culata. Estaba tan sobreconstruido que los preparadores descubrieron rápidamente que se podía triplicar la potencia con modificaciones básicas y la parte inferior simplemente se encogía de hombros y pedía más. Aquí hay una historia real. Un conductor experto en Texas recorrió 1.
3 millones de millas con el motor original de su Ram 2500 del 96. Cambiaba el aceite cada 15.000 millas, reemplazaba la bomba de agua 2 veces, y eso era todo. Cuando finalmente vendió la camioneta, el nuevo dueño le hizo una prueba de compresión. Los 6 cilindros estaban dentro del 5% de las especificaciones de fábrica. La bomba de inyección estaba desgastada, el turbo estaba quemado, pero ese bloque corto estaba listo para otro 1.000.000 de millas. Pero la verdadera magia del Cummins de 12 válvulas era su simplicidad. Sin inyección electrónica significaba que no había computadoras que fallaran. Sin bujías incandescentes significaba que arrancaba a menos 30 grados centígrados. Si tenía combustible y compresión, funcionaba. Punto. Los agricultores descubrieron que podían usarlos con todo, desde aceite de motor usado hasta aceite vegetal en caso de apuro. Intente eso con su moderno diésel de riel común. Estos motores se volvieron tan legendarios que los buenos ejemplares ahora se venden por más que nuevos. Eso no es depreciación, es apreciación, y es bien merecida. Número 4. De 1960 a 1987, camionetas Dodge /Plymouth con el Slant 6 225. Lo llamaban la torre inclinada de la potencia, el Slant 6. Y durante casi 30 años, fue la cucaracha del mundo de los motores, imposible de matar y presente en todas partes. El motor recibió su nombre de su inclinación de 30 grados, diseñada para caber bajo el capó bajo del Plymouth Valiant de 1960. Pero los ingenieros de Chrysler crearon accidentalmente algo mucho más importante. Un motor que simplemente se negaba a morir. La versión de 225 pulgadas cúbicas generaba unos 145 caballos de fuerza en su apogeo. No era impresionante, pero generaba un torque enorme desde el ralentí, justo donde lo necesitabas para el trabajo de una camioneta. Lo que hizo legendario al Slant 6 no fue su potencia, sino su absoluta negativa a rendirse. El bloque estaba fundido con correas adicionales para mayor resistencia. El cigüeñal de acero forjado era enorme. El diseño de la culata, si bien no era ideal para el rendimiento, era perfecto para la fiabilidad. Una válvula de admisión y una de escape por cilindro. Taqués sólidos que funcionaban indefinidamente con ajustes ocasionales. Un árbol de levas accionado por engranajes que nunca se saltaba el tiempo, como una cadena. Era como si los ingenieros de Chrysler se hubieran sentado y preguntado, ¿cómo podemos construir un motor que funcione mal durante más tiempo que la mayoría de los motores? Y entonces lo lograron. A las compañías de taxis les encantan. En la ciudad de Nueva York, las cabinas cheque con 6 cilindros inclinados recorrían rutinariamente 480.000 kilómetros en tráfico con frecuentes arranques y paradas. En Oriente Medio, siguen circulando en taxis hoy, 40 años después de que terminara su producción. Un caso documentado de Arizona cuenta el de un paisajista que recorrió 1.360.000 kilómetros con su 73 de 200. Motor original, su rutina de mantenimiento, cambios de aceite cuando se acordaba y un ajuste de válvulas cada 160.000 kilómetros. La camioneta estaba más oxidado que metálico, sostenido con alambre de afianzar y esperanza. Pero eso un motor inclinado de 6 cilindros arrancaba todas las mañanas y arrastraba remolques todo el día. Y lo mejor de todo es que, cuando finalmente se desgastaban, era baratísimo reconstruirlos. Había piezas por todas partes. Cualquier mecánico podía repararlos, y una reconstrucción a la sombra de un árbol durante un fin de semana te daba 200.000 kilómetros más. Algunos veteranos afirmaban que estos motores funcionaban sin aceite durante periodos sorprendentemente largos. Un granjero de Iowa olvidó volver a poner aceite después de cambiarlo. Condujo 80 kilómetros de ida y vuelta al pueblo. El motor hacía algo de ruido, sí, pero seguía funcionando. Le puso aceite y lo condujo otros 5 años. Prueben eso con prácticamente cualquier motor moderno. Estarán buscando un coche nuevo antes de salir de casa. Número 3. De 1984 a 1995, camioneta Toyota con el motor 22R/22R.
Si el Cummins era el rey diésel de la fiabilidad, el Toyota 22R era su homólogo de gasolina. Este motor de 2,4L y 4 cilindros se convirtió en leyenda, impulsando camionetas Toyota y 4. Los corredores en condiciones que destruirían motores inferiores. Las cifras eran modestas. De 105 a 116 caballos de fuerza, dependiendo del año. Pero Toyota no construyó el 22º para la potencia. Lo construyeron para durar para siempre. Y vaya si lo lograron. Estos motores solían recorrer 300.000, 400.000 e incluso 500.000 millas con un mantenimiento básico. En países en desarrollo donde una camioneta averiada significa un desastre económico, la camioneta Toyota con motor 22RP se convirtió en el vehículo predilecto. ¿Por qué? Porque no se moriría. El secreto estaba en los detalles. Toyota usaba una cadena de distribución en lugar de una correa. La parte inferior estaba sobredimensionada. Los que generaban más de 300 caballos de fuerza con un 22RRS turboalimentado usaban componentes internos de serie. El diseño de la culata era simple pero efectivo. La inyección de combustible en el 22º era básica pero a prueba de balas. Todo estaba diseñado para ser simple, accesible y reparable con herramientas básicas. Un caso documentado que se hizo viral. Una camioneta con motor 22º utilizada por rebeldes en Libia fue alcanzada por un fuerte. Disparos de ametralladora. Varias balas atravesaron el bloque del motor. Los rebeldes taparon los agujeros con madera y soldadura JB. El motor funcionó otros 80.000 kilómetros. Pero esto es lo que realmente hizo especial al 22º. Funcionaba mal durante más tiempo que la mayoría de los motores. Anillos desgastados. Quemaba aceite, pero seguía funcionando. Junta de culata reventada. Se sobrecalentaba, pero seguía funcionando. Las cadenas de distribución se estiraban al límite. Traqueteaba como una lata de café llena de tornillos, pero seguía funcionando. Hay historias de estos motores funcionando con una compresión tan baja que apenas podían salir de su propio camino, pero aún así arrancaban cada mañana y te llevaban a donde necesitabas ir. El 22º se volvió tan legendario que cuando Toyota finalmente lo reemplazó, los entusiastas de las camionetas lo hicieron por la mañana. Los buenos motores 22º usados alcanzan precios elevados. Existen empresas enteras solo para reconstruirlos. En lugares como Australia y Sudáfrica, donde la fiabilidad significa supervivencia, los Toyota con motor 22RP se transmiten de generación en generación como reliquias familiares. Un ganadero australiano reclamó su. La camioneta del 89 se había sumergido 2 veces, volcado una vez y le había caído un rayo. La carrocería estaba sujeta con alambre de cerca y chapa. La 22R, todavía funcionando a toda máquina con 430.000 kilómetros, es horrible, dijo. Pero arranca cada maldita mañana. No es solo un motor. Es un miembro de la familia. La segunda, la Chevrolet Sica de 1967 a 1972 con el Stobolt 6 de 235/261. Antes de que el quinto 8 de bloque pequeño se apoderara del mundo, Chevrolet tenía otro as bajo la manga. El Stobolt 6. Para 1967, este diseño se había perfeccionado durante casi 40 años. Las versiones de 235 y 261 pulgadas cúbicas que impulsaban las camionetas Seca de 1967 a 1972 fueron la evolución definitiva de este diseño a prueba de balas. Generaban entre 140 y 155 caballos de fuerza, pero ¿a quién le importaba? Estos motores estaban construidos para durar hasta que el sol se apagara. El nombre, Stop-Fe-Bolt, proviene de las cabezas de los tornillos de las primeras versiones, que parecían pernos de estufa. Para los años 60, el nombre se mantuvo, aunque los pernos habían cambiado. Lo que no había cambiado era el compromiso de Chevrolet de construir un motor de 6 cilindros en línea que durara para siempre. La belleza residía en la simplicidad. Válvulas en cabeza accionadas por un árbol de levas en el bloque.
7 cojinetes principales en un cigüeñal de acero forjado. Un bloque de hierro fundido lo suficientemente grueso como para usarse como ancla de barco. Estos motores eran tan suaves que Chevrolet se jactaba de mantener una moneda de 5 centavos en equilibrio con el motor en marcha. Pero la suavidad no era la razón por la que la gente los compraba. Los compraban porque podían descuidarlos, abusar de ellos, sobrecargarlos, y seguían girando como si nada. Los operadores de flotas los adoran. Una empresa de reparto de Chicago documentó un promedio de 600,000 kilómetros en sus camiones con motor de perno de estufa antes de retirarlos. Aquí hay algo que la mayoría de la gente no sabe. El 261 era un motor tan bueno que impulsó los Chevrolet fabricados en Brasil hasta 1979. Así es. Era tan confiable que cuando terminó la producción en Estados Unidos, Brasil dijo, nos encargaremos de... Lo usaban en todo, desde camiones hasta SUV y aplicaciones marinas. Algunos de esos motores brasileños 261 siguen funcionando hoy, 45 años después, en barcos y equipos industriales. Pero el verdadero testimonio del perno de estufa provino de los agricultores estadounidenses. Estos motores funcionaban con la gasolina más barata que se pudiera encontrar. Arrancaban con menos 20 grados sin calentadores de bloque. Arrastraban camiones de grano sobrecargados por campos fangosos durante toda la temporada de cosecha. Un agricultor de Kansas tenía un C20 del 68 con un motor 235 que compró nuevo. Para cuando falleció en 2015, la camioneta había pasado por 3 transmisiones, 2 ejes traseros y 5 cajas. El motor, original, nunca reconstruido, tenía 789,000 kilómetros. Su hijo le hizo una prueba de compresión por curiosidad. Los 6 cilindros seguían dentro del 10% de las especificaciones de fábrica. Los asientos de las válvulas estaban desgastados. Quemaba 1 litro de aceite cada 800 kilómetros, pero arrancaba todas las mañanas y nunca dejaba a nadie varado. Eso no es solo confiabilidad. Eso es milagro mecánico que General Motors, de alguna manera, convirtió en rutina. Número 1. Ford F-Pace de 1973 a 1979 con el motor 300 de 6 cilindros en línea. Y aquí estamos, el rey, la leyenda, el mejor motor de camioneta de la historia. Atornillado entre los rieles del chasis, el Ford 300 de 6 cilindros en línea de pulgadas cúbicas. Si quiere iniciar una discusión en cualquier reunión de camiones, simplemente afirme que otro motor es más confiable que el Ford 300. Luego, retroceda y observe los fuegos artificiales. Este motor debutó en 1965, pero alcanzó su forma definitiva en las camionetas de la serie FS del 73 al 79. Tenía entre 114 y 120 caballos de potencia. Patético para los estándares actuales, pero hizo algo mucho más importante. Esfuerzo de torsión. Montañas de ello. Directamente al ralentí para siempre. El Ford 300 era todo lo que un motor de camioneta debería ser. Tenía 7 cojinetes principales y uno más de los que necesitaba. El bloque estaba tan sobreconstruido que los corredores de hoy lo agrandan hasta dimensiones ridículas y aún así se mantienen unidos. Se utilizó un árbol de levas accionado por engranajes que nunca se saltaba el tiempo. El diseño de la cabeza era agrícola. Respiraba tan bien como alguien con asma severo, pero era irrompible. Todo en este motor gritaba, viviré más que tú, tus hijos y posiblemente tus nietos. UPS utilizó miles de estos motores en sus camiones de reparto. Permanecían inactivos durante horas, arrancaban y paraban cientos de veces al día, recibían mantenimiento quizás 2 veces al año y aún así funcionaban durante más de 400,000 millas. Los agricultores descubrieron que podían funcionar con propano, gas natural e incluso alcohol con modificaciones menores. Los militares los usaban porque empezaban a funcionar después de estar parados durante años. Las empresas de construcción los utilizan porque funcionan a la velocidad reglamentaria todo el día sin quejarse. Los aficionados a los hot rods finalmente los descubrieron y se dieron cuenta de que con modificaciones básicas se podía generar una potencia decente y al mismo tiempo mantener esa confiabilidad legendaria.
Pero aquí está la historia definitiva del Ford E300. Una empresa de servicios de árboles en Oregón tenía una F-250 de 1976 con un 300. La usaban para alimentar una trituradora de madera a través de la toma de fuerza. Ese motor funcionó a toda velocidad bajo carga máxima durante 8 horas al día, 5 días a la semana durante 23 años. Cuando finalmente retiraron la camioneta en 1999, tenía más de 15.000 horas en el motor, lo que equivale a unas 750.000 millas. Lo donaron a un programa automotriz de una escuela secundaria. Los estudiantes desmontaron el motor con fines educativos. Los cojinetes aún tenían tramas cruzadas visibles. Las paredes del cilindro todavía estaban dentro de las especificaciones. Podría haber sido reensamblado y funcionado otros 23 años. Y ahí lo tienes. Son 10 camiones antiguos con motores que se niegan a morir por mucho que intentes matarlos. ¿Cuál de estas leyendas de Iron Block todavía sigue funcionando en tu vecindario? Deja un comentario a continuación y cuéntanos tu propia historia de 1.000.000 de millones. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones porque la próxima semana contaremos los 10 peores motores jamás puestos en una camioneta. Y créeme, no querrás perderte ese desfile de desastres. Hasta entonces, mantenga los cambios de aceite con regularidad y los motores funcionando para siempre.